Esto, esto de invitarles a que prendan las cámaras, siempre lo hacemos, realmente, pero hoy quiero hacerlo con un mensaje especial. Y es que normalmente nosotros en la virtualidad nos acomodamos a que si tenemos la cámara apagada podemos estar haciendo otras cosas y podemos estar nosotros cómodos con lo que estamos haciendo. Hoy yo quiero invitarles a que ustedes se incomoden, a que ustedes... Hay una palabrita muy especial y muy importante para el cristiano y es la voluntad. La voluntad nos mueve a hacer cosas que tal vez nosotros no queremos hacer, pero que sabemos que son necesarias para nuestro bien espiritual. Entonces, esto es un ejercicio de voluntad. Si usted no quiere hacerlo y tiene la capacidad de hacerlo, encienda la cámara. Si no la enciende y puede hacerlo, yo no voy a darme cuenta, porque tal vez sí le está fallando el internet y no le puede servir y no le puede prender y pues necesita escuchar. Entonces está bien. Pero si usted sabe y usted es consciente que usted puede prender la cámara, pero no lo está haciendo porque no quiere, eso es algo que está entre usted y Dios y usted está permitiendo paso a lo que usted quiere y no a lo que realmente debería ser, ¿verdad? Entonces, bueno, esto para empezar. ¿Y por qué empiezo con esto? Porque tal vez así como cayendo mal, ¿verdad? La voluntad es algo muy importante para nosotros como cristianos y el hacer pequeños gestos de voluntad son muy, muy, muy importantes para nuestro crecimiento espiritual. Y ya más adelante lo vamos a ver por qué. Entonces, vamos a compartir pantalla por acá. Ok, me dicen si ven bien. Ok, perfecto. Entonces, ya hemos recibido bastantes clases, bastantes crecimientos y 2 retiros. En el crecimiento 1 nosotros vimos o escuchamos algo sobre la batalla espiritual, pero esto que vimos realmente fue muy por encima. No sé si alguien se acuerda de estas clases cuando se habló de que el cuerpo, el ser humano, está dividido en 3 partes. No sé si alguien se acuerda, me puede decir cuáles son esas 3 partes que influyen. No estoy viendo el chat, dijo. Vamos a ver el chat, si ya alguien me lo dijo. Ok, no, todavía nadie me ha dicho nada. Vamos a ver. ¿Cuáles son estas 3 partes? El cuerpo, el alma y el espíritu. Estas son las 3 partes, que son una sola porque somos integrales. Las dividimos para poder entenderlas, pero realmente somos un ser integral. Y esto fue lo que se habló sobre la batalla espiritual en el crecimiento que vimos hace ya bastante rato. Ahora vamos a ir profundizando un poquito más sobre la importancia de la batalla espiritual. Entonces, para ir tocando este tema de la batalla espiritual, vamos a tocar estos puntos que están por acá. Entonces, esto es como para entrar en contexto y es lo más básico. Estamos conscientes de que tenemos el Espíritu Santo en nosotros. Estamos conscientes que el Espíritu Santo obra en nosotros cuando nosotros tenemos la disposición necesaria. Y eso es importante. El Espíritu Santo no se va a manifestar en nosotros si no hemos aprendido a ser dóciles a Él. ¿Por qué? Porque está el libre albedrío, porque Dios respeta, porque el Espíritu Santo no va a venir como un intruso y va a hacer lo que quiera. No, Él va como un caballero a darle la opción a usted, a darle la opción de escoger. Ya hay que por ahí me respondieron, buenísimo, cuerpo, alma y espíritu. Entonces, es necesario, y esto es como lo más básico que tenemos que saber y que yo sé que ya todos conocemos sobre la batalla espiritual. Otro punto importante que ya habíamos dicho es que la batalla espiritual es día con día y no se termina hasta el día de nuestra muerte.
Y nosotros no podemos decir que estamos salvos hasta el último momento, porque realmente no lo sabemos. Podemos tener una vida excelente y fallar al final y morirnos y no alcanzar la salvación, o al contrario, tener una vida bastante alejada de Dios y al final arrepentirnos y alcanzar la salvación. Por eso es que es una batalla constante, día con día, y eso es algo que tenemos que tener presente y parece que se nos olvida. El otro punto, y sobre esto quiero enfocar algo muy bonito, y es sobre el libro de Oseas, capítulo 2, versículo 16. Si quieren lo apuntan, de verdad que es una cita, un versículo muy hermoso. Habla sobre el pueblo de Israel, ¿verdad? Y cómo el Señor le dice, bueno, la traeré, la llevaré al desierto y le hablaré al corazón. Entonces, tomemos estas palabras nuestras. Nos atraerá, nos llevará al desierto y nos hablará al corazón. A nosotros, a todos los que estamos aquí, como servidores, como personas que están al servicio de Dios, ya nos atrajo. Ya hemos tenido un vida nueva en el Espíritu. Ya hemos tenido varios retiros, ya hemos estado ahí sirviéndole al Señor. Y si lo hacemos es porque Él nos atrajo, porque nos enamoramos de Él. El segundo punto es que nos va a llevar al desierto. Llevar al desierto tiene un significado que es que nos va a llevar a la prueba, o que van a existir pruebas en nuestra vida que el Señor va a permitir, para decirlo de una forma más adecuada. Y el último punto es que nos hablará el corazón. El Señor nos habla el corazón en la prueba, porque cuando no estamos en la prueba no lo escuchamos, porque somos demasiado tercos, porque estamos tan ensimismados en nuestra vida, en que estamos bien, si tenemos salud, si tenemos dinero, si tenemos todo, comodidad, si toda nuestra familia está bien, nosotros no tenemos por qué andar pensando ni pidiéndole nada a Dios. Y muchas veces nos pasa. Realmente es algo que tenemos que ser consciente en nuestro ser, día con día, en nuestra batalla espiritual, de que cuando Dios permite pruebas en nuestra vida, gran parte de esas pruebas son para que Él pueda hablarnos al corazón y para que nosotros podamos escucharle. Porque algo muy humano, algo muy nuestro, es que cuando ya no podemos más, cuando ya nos sentimos rendidos, agachamos la cabeza y buscamos a Dios. Y gracias a Dios que lo hacemos. Entonces, eso es una razón de por qué el Señor nos lleva al desierto y nos abre el corazón. Las pruebas son sumamente importantes en nuestra vida. El último punto sobre la batalla espiritual que vamos a tocar para ya profundizar otros temas es que el servicio al Señor exige fidelidad y obediencia. Y con esto de la obediencia es un tema bastante curioso, ¿verdad? Porque uno dice, ok, yo soy obediente, yo estoy sirviendo, pero es que la obediencia verdadera se da cuando yo tengo que hacer algo que a mí no me gusta, como por ejemplo asistir a una formación que me da pereza, que no me gusta. Entonces, si yo soy servidor del Señor, yo tengo que darle a Él fidelidad y obediencia. Tengo que serle fiel en las buenas y en las malas, en lo que me gusta y en lo que no me gusta. Y tengo que ser obediente. Incluso cuando tengo que hacer cosas que no entiendo, tengo que hacerlas. ¿Por qué? Porque es una decisión que yo estoy tomando y porque al Señor se le da lo mejor. Uno no puede darle algo menos que lo mejor al Señor. Por eso tenemos que darle fidelidad y obediencia en todo lo que hacemos, no solo en las formaciones, eso solo fue un ejemplo, pero en la casa, tal vez nos da demasiada pereza barrer o ayudarle en la casa a nuestra mamá a hacer el oficio, o en el trabajo hay alguna cosa que realmente no queremos hacer y la dejamos. Eso realmente no es ser obedientes, no es ser fieles al Señor, porque el Señor nos llama a que en nuestra vida, en la naturalidad de nuestra vida, seamos totalmente fieles y obedientes a Él y demos la máxima capacidad de nuestro ser en todo lo que hagamos. Entonces, debemos ser obedientes sin condiciones,
en total entrega, dispuestos a que nos pruebe y nos vuelva a probar en la forma que Él quiera. Muchas veces tenemos ciertas pruebas, ciertas tentaciones, ciertas dificultades que afligen nuestra vida, que nosotros realmente renegamos y le decimos, Señor, ¿por qué esto? Un verdadero cristiano es normal, es natural y se entiende que se reniegue, porque hay situaciones muy difíciles. Pero un verdadero cristiano con una fe firme, que tenga mucha oración, no va a renegar, va a tener una fidelidad y una obediencia firmes en el Señor. Entonces, es importante que nosotros, con esto que estamos escuchando, que ante las pruebas tenemos que recibirlas con paciencia, fe y amor, nosotros analicemos nuestra vida. Y yo les invito a que en este momento se tomen un minuto, que cierren sus ojos y que piensen, realmente hagan un examen de ustedes mismos junto con Dios, si ustedes realmente están siendo fieles y obedientes en todas las pruebas que tienen en este momento. Analicen si están teniendo paciencia, si están teniendo fe y si están teniendo amor en todo lo que están haciendo. Y si la respuesta es que no lo están haciendo en una o dos o tres o cuatro pruebas, bueno, ya saben por dónde empezar. Escojan una y empiecen a trabajar. Porque nosotros a veces nos metemos mucho en un rol de que somos cristianos, de que somos católicos, de que vamos a misa, de que tenemos encuentros, de que tenemos retiros, y creemos que por eso estamos viviendo cerca de Dios. Pero eso simplemente puede ser algo que nos tapa la vista y nos engaña por completo, y tal vez estemos completamente alejados de Dios, porque nosotros en ningún momento de nuestra vida, en ninguna prueba, en nada de lo que hacemos estamos siendo ni fieles ni obedientes al Señor. Por eso es necesario este tipo de crecimiento, este tipo de formaciones, para poder darnos cuenta y poder ir analizando en nosotros cómo estamos nosotros llevando nuestra batalla espiritual. Porque esto es personal, cada quien tiene su propia batalla, cada quien tiene sus propias tentaciones, a cada quien el demonio lo atormenta de diferentes formas y cada quien tiene que irse fortaleciendo con la gracia del Señor, pero siempre con la voluntad de querer hacerlo, la voluntad de ser fiel y de ser obediente. Si hay alguna pregunta o alguna duda por ahí, me dicen, si no continuamos. Bueno, otro punto que es muy importante que tenemos que conocer sobre la batalla espiritual en nuestra vida son las pruebas. Y para hablar de las pruebas nos vamos a tomar de Santiago. Hay un versículo de Santiago que dice, feliz el hombre que soporta la prueba. Superada la prueba, recibirá la corona de la vida que ha prometido el Señor a los que le aman. Realmente, cuando nosotros nos obligamos a hacer cosas que no nos gustan, entonces hacemos un ejercicio de voluntad. Tenemos que tener un propósito, porque si no tenemos un propósito o una meta, pues lo que estamos haciendo es en vano. Pero realmente nosotros, como cristianos, católicos, tenemos un propósito y una meta, y es la corona de la vida que nos dio Jesús. Él ya nos la entregó, Él nos dio la salvación. Y Él nos dice, bueno, aquí está, ustedes pueden tomarla si ustedes la quieren. ¿Y cómo? ¿Cuál es una de las herramientas que se utiliza para poder tomar esa corona de la vida? Bueno, soportar la prueba. Y aquí Santiago lo dice. Feliz el hombre que soporta la prueba, porque recibirá la corona de la vida que ha prometido el Señor a los que le aman. Entonces, si somos cristianos católicos, muy light, como decimos por ahí, ¿verdad? O ni fríos ni calientes,
tenemos que considerar cuál es el propósito de nuestra vida, cuál es el propósito de nuestra religión, de por qué creemos en Jesucristo. Porque si nosotros no tenemos firme la meta, firme el propósito al que queremos llegar, lo que queremos alcanzar, tampoco vamos a tener firmes de nada en la vida. Porque cuando lleguen las pruebas, yo digo, bueno, ¿para qué voy a estar haciendo esto? Que no quiero hacerlo, ¿verdad? El ejercicio de la voluntad, cuando puedo hacer algo que es más sencillo para mí. Yo puedo vivir como yo quiera. Si yo no tengo una meta, si yo no tengo la meta de llegar al cielo, de alcanzar la corona de la vida, de tener la salvación, pues es mi decisión. Pero realmente Cristo vino, nos dio la salvación y nos está llamando. Y hoy a cada uno de nosotros que estamos aquí en esta formación, que estamos escuchando y que estamos viendo y que tenemos la oportunidad de analizar lo que estamos escuchando, porque el Señor nos da el don del entendimiento para analizarlo, podemos analizar nuestra vida y tomar una decisión. Entonces, por eso, ya me voy, para no alargarlo tanto, es importante entender que las pruebas son necesarias y que tenemos que soportarlas. ¿Por qué? Porque con las pruebas soportadas alcanzaremos la corona de la vida. Otro punto importante que a veces es punto de duda entre nosotros es si la prueba la manda Dios. Porque a veces dices, es que Dios me envió tal prueba que es muy difícil. Bueno, aquí Santiago dice, ninguno cuando sea probado diga, es Dios quien me prueba. Porque Dios ni es probado por el mal ni prueba a nadie, sino que cada uno es probado por su propia concupiscencia que le arrastra y le seduce. La concupiscencia es un deseo fervoroso por algo. Normalmente un deseo fervoroso por algo nos lleva al pecado. La concupiscencia nos lleva a la tentación que nos lleva a pecar. Entonces, cuando estamos en pruebas, no es realmente Dios el que envía la prueba. Pero si bien Dios, siendo todopoderoso, que todo lo sabe, que todo lo puede, conoce que estamos en prueba, Él lo permite. Tenemos que ser conscientes de por qué lo está permitiendo o para qué lo está permitiendo. Y la respuesta está arriba, para que la soportemos y para que alcancemos la corona de la vida. Entonces, así es como Santiago nos habla sobre las pruebas y creo que está muy claro. Realmente no cuesta mucho entenderlo. Lo que cuesta tal vez es vivirlo, ¿verdad? Fortalecer la voluntad y llevar este combate espiritual día con día. Otro punto importante es hablar sobre las tentaciones. La tentación es la prueba de fe del hombre. Y esto que sigue, si quiere lo apunten, esto siento que es muy importante. La tentación revela la verdadera disposición del hombre hacia Dios y la sinceridad de su entrega. Cuando nosotros estamos en tentación y no caemos en la tentación, huimos de la tentación, quiere decir que nuestra entrega a Dios está triunfando en nuestra vida, en nuestra voluntad, y que realmente estamos transformando nuestro corazón y estamos creciendo espiritualmente. Al contrario, si caemos en la tentación cuando la tenemos, también se puede ver la sinceridad de nuestra entrega, que no es suficiente. Que estamos prefiriendo caer en la tentación que obedecer a Dios, que ser fieles a Dios. Entonces, cuando caigamos en tentación, analicemos, seamos conscientes no solo de que caímos y que vamos y que pedimos perdón, vamos al sacramento, ¿verdad? Del perdón y ya. No, sino que realmente analicemos por qué caímos y analicemos, seamos sinceros con nosotros mismos y digamos, bueno, me falta disposición, me falta entrega, me falta amor por Dios, porque caí. Y es importante, muy importante, para poder crecer espiritualmente, ser sincero con uno mismo. Uno no puede andarse engañando.
Si uno cae en tentación es porque no ama lo suficiente a Dios y punto. Y si uno soporta la tentación es porque en ese momento específico pues tuvo la gracia de poder amar a Dios lo suficiente. Y es algo que hay que analizar día con día, en cada momento, con cada tentación que tenemos. Nuestra naturaleza caída nos hace blanco fácil. Por eso el demonio nos tienta con las cosas que él sabe que pueden hacernos caer, desviarnos de la ruta que el Señor quiere para nosotros. Resistir esas tentaciones es la lucha que se nos presenta, la batalla que debemos ganar. Entonces, nosotros somos conscientes de que por nuestra naturaleza no tenemos impulsos, tenemos deseos que nos van a hacer querer pecar, porque es nuestra naturaleza. El demonio también lo sabe. Y el demonio es más listo que nosotros. Eso es otra cosa que tenemos que tener plena seguridad. El demonio es más listo que nosotros. Y el demonio sabe por dónde entrar, sabe por dónde atacarnos, sabe cuáles son las cosas que nos duelen, las cosas que nos hacen caer. El demonio conoce las heridas que hay en nuestro corazón y que esas heridas nos pueden llevar a caer en una tentación y que nos pueden llevar a caer en el pecado. Tenemos que ser conscientes de que el demonio es tramposo y que él siempre conoce nuestras debilidades. Resistir estas tentaciones, por más difícil que parezca, es la batalla que tenemos que ganar. Y realmente sí se puede hacer, porque si no, Dios no nos lo hubiera pedido. Otro punto importante sobre la tentación es saber que no es pecado. Al contrario, las tentaciones son pruebas y las pruebas nos ayudan a conseguir la santidad. Entonces, cuando tengamos algún pensamiento, por ejemplo, la tentación a veces se presenta mucho en pensamientos, como que vaya, haga algo que usted sabe que no está bien, y pues por ahí usted ya tiene la tentación y tal vez usted se culpa y usted se siente mal con usted mismo porque usted está pensando en eso. Realmente no es pecado que usted esté pensando eso. Lo que es pecado es lo que usted hace con eso que está pensando. La tentación está ahí y siempre va a estar. Incluso Jesús fue tentado y Jesús nunca pecó. Entonces ahí tenemos el ejemplo más claro de que la tentación no es pecado. Entonces, cuando sintamos estas tentaciones, no caigamos en otra tentación de sentirnos culpables por sentir tentaciones. No sé si me entendió, ya me enredé. Pero es importante que no caigamos en esa tentación de sentirnos mal porque tenemos tentaciones, no. Más bien, si tenemos muchas tentaciones, si tenemos muchas pruebas, quiere decir que somos muy amados porque el Señor está presentándonos la oportunidad de crecer espiritualmente con todas esas pruebas que tenemos. Ahora, vamos, creo que la mejor forma de pensar sobre cómo poder vencer estas tentaciones, cómo poder llevar nuestra batalla espiritual, es viendo las tentaciones de Jesús. Jesús permitió que ser tentado, ¿verdad? Todos sabemos que Jesús fue tentado en el desierto y vamos a hablar específicamente en estos temas sobre la primera y la segunda tentación. La tercera se va a ver más adelante. La primera tentación de Jesús fue, y aquí lo puse, Satanás, el demonio, el maligno se le acercó, lo tentó y le dijo, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Entonces, ¿qué responde Jesús? ¿Cómo vence la tentación? Jesús le responde, no solo de pan vive el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, quiero que entremos un poquito en contexto en esto, porque cuando nosotros decimos, sí, pero era Jesús, ¿verdad? Jesús es Dios, ¿cómo va a caer en tentación? Bueno, pongamos en contexto a Jesús, porque dice, antes de eso, dice que Jesús hizo ayuno y que movió por el Espíritu Santo, se fue al desierto, que ayunó
y que después sintió hambre. Usted se imagina lo que es estar en el desierto. Bueno, y dice que ayunó 40 días y 40 noches, ¿verdad? Realmente este tiempo es simbólico, ¿verdad? No representa tal vez literal que fueron 40 días, 40 noches. Puede que sí, es Jesús, ¿verdad? Pero sinceramente no es este el punto. Vamos a profundizar en otra cosa. Jesús tenía mucha hambre, porque él era humano, porque él sentía. Ustedes se imaginan el hambre que puede tener Jesús para que el maligno llegue. O sea, fijo, el maligno se esperó así hasta el último momento de ver así que le sonaran las tripas y todo, para ya llegar y decirle, bueno, y usted es hijo de Dios, convierte esta piedra en pan. O sea, la respuesta de Jesús para vencer la tentación no es fácil y no nos engañemos. Jesús es Dios, claro, es el Hijo de Dios, pero Jesús ahí mismo da la respuesta, nos está dando la respuesta de por qué él no cayó en la tentación, no solo de pan vive el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Y por eso, de aquí vamos a sacar estos puntos. Jesús nos enseña que debemos alimentarnos de las riquezas espirituales, es decir, la palabra de Dios, la oración constante, el rosario, la coronilla, el ayuno, algunos libros que son para nuestra riqueza espiritual muy importantes. Es muy necesario que nos estemos formando, que estemos leyendo, que estemos escuchando la palabra de Dios y que estemos rezando el rosario con la intercesión de María. Es sumamente importante. Pero si nosotros no hacemos nada de esto y llega la tentación, ¿qué le vamos a responder nosotros a la tentación o al enemigo? Si no tenemos nada de esto, nos vamos a ir de bruces. Porque nosotros solos no podemos vencer la tentación. Otro punto importante es que Satanás sabe que toda necesidad física requiere satisfacción, toda. Y nosotros como humanos tenemos muchas necesidades físicas y a todas tratamos de darles satisfacción. Si nosotros nos acostumbramos a tener siempre los 5 sentidos muy satisfechos, por ahí principalmente nos va a tentar el demonio. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con esto? Para ir creciendo en nuestra batalla espiritual. No estar acostumbrados a darnos siempre lo que queremos. Y con ejemplos muy sencillos y muy normales y muy cotidianos. Por ejemplo, que a usted le encanta el chocolate, ¿verdad? Y hay días especiales en los que usted se antoja y usted dice, qué rico un chocolate, ¿verdad? Y hay un bombón ahí en la refri y usted dice, vea, y solo hay uno, ¿verdad? Y usted está pero deseando, se le dan las babas, ¿verdad? Por comerse ese bombón. Aproveche esa prueba de voluntad que usted puede hacer y decir, bueno, hoy y solo por hoy, con todas las ganas que tengo de comerme este bombón, no me lo voy a comer. Se lo voy a dar a mi hermana, se lo voy a dar a mi hermano, se lo voy a dar a mi papá, a mi mamá. Si estoy solo, se lo voy a ir a dar al vecino. Y si el vecino vive a 2 kilómetros, vale más el ejercicio, ¿verdad? De voluntad. Que realmente nosotros nos estemos acostumbrando a nosotros mismos a fortalecer nuestra voluntad y a bajar nuestros sentidos. Porque estamos muy mal acostumbrados a tener los sentidos satisfechos. Si tenemos hambre, comemos, si tenemos sueño, dormimos. Y ojo, tampoco es que tenemos que andarnos descuidando en salud. No tenemos que dormir lo que tenemos que dormir, tenemos que comer lo que tenemos que comer, cuidarnos, ¿verdad? Como tiene que ser, pero tampoco excedernos. Y ahí entra mucho lo del pecado de la gula, ¿verdad? Que la gula siempre, y no solo es con comida, la gula es con placer, con mucho tipo o sea, si yo quiero dormir, entonces voy y duermo. Y tal vez no tenía que hacerlo, podía ponerme a leer un libro, podía ponerme a leer la Biblia, podía ponerme a rezar el rosario. Son ejercicios de voluntad que tenemos que hacer. Y es algo muy personal de cada persona. No. Es algo que cada uno de nosotros necesitamos fortalecer
¿verdad? Otro punto es que cuando vencemos una tentación, es casi seguro que va a venir una más fuerte. ¿Por qué? Porque la tentación es una prueba y porque la prueba es para nuestra santidad. Entonces es como por ejemplo un videojuego. Usted llega y pasa un nivel, ¿verdad? Y si supera, sube, pero el nivel que viene es más difícil y sube, y el que viene es más difícil. Así va a ser nuestra batalla espiritual. Nosotros no nos podemos acostumbrar a mantenernos siempre como en un mismo charquito, ¿verdad? Y yo creo que se pregunta en este momento si ustedes están creciendo espiritualmente o cuánto han crecido en el último mes o en los últimos 2 meses, o si no han crecido nada, o si tal vez ni siquiera saben responder eso. Es importante que entendamos todo esto, que entendamos el significado de las pruebas, de la tentación, de la batalla espiritual, y que podamos analizarnos constantemente para poder ir creciendo, porque si no lo hacemos, vamos ahí como abejón de mayo, pegando en todo lado y no sabemos ni qué estamos haciendo. Muchas veces nos sentimos bajoneados, muchas veces nos sentimos animados, y vamos ahí como pegando en todo lado y ahí vamos, porque realmente no tenemos ninguna formación, ningún sentido, ninguna razón de qué es lo que realmente estamos haciendo. Y si nosotros queremos ser santos, que yo sé que todos los que estamos aquí queremos ser santos, tenemos que buscar disciplina, tenemos que buscar fidelidad y obediencia a Dios en todo lo que hacemos. Entonces, no sé si hay alguna pregunta, si no, continuamos. Esa era la primera clase. Continuando muy seguido la segunda clase, va a hablar sobre la segunda tentación. La segunda tentación fue, bueno, y lo voy a leer textual. Entonces el diablo le llevó consigo a la ciudad santa, le pone sobre el alero del templo y le dice: si eres hijo de Dios, tírate abajo, porque está escrito: a sus ángeles te encomendaré y te llevarán en sus manos para que no tropiece tu pie en piedra alguna. ¿Qué responde el Señor? ¿Y qué nos está enseñando? Aquí Satanás está usando la Biblia, está usando las escrituras para tratar de tergiversar la realidad. Y Jesús le responde: no tentarás al Señor tu Dios. ¿Qué podemos sacar de esto? Lo primero es que esa tentación de agarrar la escritura, sacarla del contexto y acomodarla a nuestra realidad es una sutileza satánica. Eso viene de Satanás y eso tienta a las demás personas y nos tienta a nosotros a hacer lo que nosotros queremos y no hacer lo que Dios quiere. A muchas personas les pasa esto. Hay muchas sectas, muchos hermanos separados, muchas personas y muchos católicos también que agarran o que agarramos la Biblia, que tratamos de interpretarla a nuestro gusto y que vivimos con esa interpretación que nosotros le dimos y estamos equivocados, y aún así, en orgullo, cuando se nos corrige, nosotros decimos: no, esto es lo que el Señor me quiso decir. Yo estoy iluminado por el Espíritu Santo. Yo no ocupo que la Iglesia Católica me diga qué trata de decir ahí. Entonces yo no obedezco lo que dice la Iglesia. No escucho lo que dice el magisterio. No me importa todos los 2000 años de experiencia que tiene la Iglesia Católica, nuestra madre, nuestra maestra, guiada, apoyada siempre por el Espíritu Santo, y caemos en esta tentación satánica de agarrar la Biblia, de agarrar la escritura de Dios y acomodarla a nuestro propio bienestar. Tenemos que tener mucho cuidado de no caer en esto. El fondo de esta tentación, hablando muy específico de lo que Satanás le habla a Jesús, lo incita a hacer una exhibición gratuita e inútil de un poder sobrenatural, haciendo algo espectacular y completamente innecesario.
Entonces, Jesús responde, bueno, no tentarás a tu Dios. No es necesario. Yo no tengo por qué tirarme para que unos ángeles me recojan, porque eso no le está ayudando absolutamente a nadie. Jesús no está buscando algo sobrenatural solo por ser el Hijo de Dios, que bien lo podría hacer, para tratar de satisfacer al demonio, que era el que se lo estaba pidiendo. Entonces, de aquí que sacamos, y esto es así muy tajante, querer encontrar a Dios en lo extraordinario es señal de inmadurez espiritual. Si usted anda buscando milagros para creer en Dios, es un inmaduro o es una inmadura espiritual. Los milagros existen, Dios tiene el poder de hacerlos, pero realmente no es necesario para nuestra fe andar buscando milagros para creer en Dios. ¿Por qué? Porque Dios actúa desde lo sencillo, de lo natural, desde lo claro, desde lo que pueden ver todos. Generalmente, lo que es complicado, la confusión, lo torcido, como dice ahí, se puede discernir que no proviene de Dios, porque Dios no actúa de esa manera. Y si nosotros como personas, como cristianos, andamos buscando milagros en todo lado, es una gran señal de que somos inmaduros espiritualmente y que tenemos que crecer en esa área. Y si lo somos, bueno, reconozcámoslo, pidámosle a Dios que nos ayude con eso. Vamos a hablar o a poner ejemplos de esta tentación para dejarlo un poco más claro. Un ejemplo de esta tentación es pedirle algo a Dios confiando en que Él lo va a dar, ¿verdad? Lanzándonos a un plan extraño o absurdo, porque tenemos ganas, siguiendo nuestro propio impulso, sin saber si Dios lo quiere, aún más cuando Él quiere precisamente lo contrario. Para poner un ejemplo más específico de esto, por ejemplo, que yo ore y que yo le pida a Dios este, un carro nuevo. Y que yo estoy confiado en que Dios me va a dar ese carro nuevo porque Dios tiene poder y porque Dios me lo puede dar. Y es cierto, Dios me puede dar el carro si Él quisiera darlo, ¿verdad? Pero qué tan extraño y qué tan absurdo es que yo le pido un carro a Dios. ¿Eso en qué me va a hacer a mí crecer espiritualmente? ¿Eso en qué me lleva a mí a la santidad? Entonces, posiblemente Dios más bien quiere lo contrario para que yo me dé cuenta que no necesito un carro para alcanzar la santidad. Y yo inmaduramente estoy diciendo y estoy proclamando, el Señor me va a dar un carro. Bueno, eso no está bien. Otro ejemplo de esto es decidir, ok, decidir que solo por oración será la curación milagrosa de una persona, pudiendo ser curada esta persona por medios naturales como la medicina o la cirugía. Si una persona está enferma y tienen que operarla, y yo llego y yo le digo, bueno, yo voy a interceder por usted, y usted mañana no va a tener que ir al hospital, no vaya, mañana es la cirugía, pero no vaya porque yo voy a orar por usted y el Señor lo va a sanar en el nombre de Dios y empiezo a proclamar, ¿verdad? En el nombre de Jesús y por el poder de Jesús y yo empiezo a pedirle a Dios una curación milagrosa y yo proclamo que eso va a pasar y le estoy diciendo a la persona que no vaya al médico, que no vaya a la cirugía. ¿Y quién soy yo para saber si no es por medio de la cirugía que el Señor iba a sanar a esa persona? Entonces es una tentación en la que no debemos caer. Otro ejemplo sobre esto es decir que trabajamos mucho para el Señor, que nadie hace tanto como nosotros, y le hacemos creer a todo el mundo que somos los más santos. Y cuando estamos a solas con el Señor, cuando estamos en la casa, cuando estamos solos, no hacemos nada, nos da pereza, somos flojos. Entonces, esto es como la parte de alardear, de buscar lo milagroso, de tratar de ser alguien que realmente no soy, que es una tentación que me está haciendo caer en muchos pecados que me están alejando verdaderamente de la batalla espiritual.
de la santidad, de lo que necesito y de lo que quiero. Entonces, esta formación sobre estos puntos, sobre estas tentaciones, la formación que viene y las formaciones que vienen, vienen fuertes, vienen directas y vienen con un enfoque especial para enseñarnos a nosotros cómo debemos ir corrigiendo nuestros problemas, cómo debemos ir llevando y agarrando herramientas para nuestra batalla espiritual para realmente alcanzar la santidad. Porque podemos creer que realmente somos santos porque estamos en muchas cosas de la iglesia y poder estar totalmente mal. Entonces es muy importante que para esto tengamos mucha humildad, porque son palabras fuertes, son palabras que incomodan, y que realmente seamos sinceros con nosotros y con Dios. Si lo hacemos y si tratamos de ir tomando todos estos consejos, vamos a ir creciendo espiritualmente. Ya, para ir finalizando, están estos dos puntitos sobre la batalla espiritual. La voluntad del Señor casi siempre es acomodarnos alegremente en nuestra realidad, en nuestra vida diaria, en nuestro medio, con las personas que Él mismo ha puesto alrededor de nosotros. Sin exhibicionismos, cuando nosotros servimos al Señor y a las demás personas, cuando realmente damos lo mejor de nosotros en todo lo que hacemos y tenemos un limpio testimonio de Jesús en nosotros, realmente estamos viviendo el mayor milagro. El mayor milagro es poder revestirnos de la gracia de Jesucristo y poder decir como San Pablo, ya no soy yo, es Cristo que vive en mí. Ese es el mayor milagro que hay. Y no hay que andar buscando nada especial ni nada diferente. Ser fieles y ser obedientes a la voluntad de Dios. Ser firmes en la voluntad de querer buscar la santidad y no engañarnos a nosotros mismos, no acomodarnos, no ser unos cristianos católicos fríos o calientes, tibios, perdón. Realmente que seamos calientes, que estemos encendidos con el fuego del Espíritu Santo constantemente. Eso es lo que el Señor quiere para nosotros y lo que ha traído para nosotros en esta formación. Entonces, no sé si alguien tiene alguna duda, algún comentario. Ajá, André. Yo quería, ¿se me escuchan? Sí. Digamos, yo quería, digamos, ya para como conclusión o así, ¿cómo se podría decir que es la batalla espiritual? ¿Contra quién? No sé si me va a entender, digamos, ¿quién contra qué o quién contra quién? Ok. Bueno, nosotros somos el protagonista principal de la batalla. Nosotros somos los que decidimos. La meta o la recompensa es el cielo. Si no alcanzamos el cielo, alcanzamos el infierno. Así de fácil. Nos vamos al purgatorio, pero ya sabemos que si vamos al purgatorio vamos al cielo, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que ser conscientes de que la salvación ya la tenemos. Ahí está. Jesús ya murió en la cruz y resucitó para salvarnos. De nosotros depende tomarla. La batalla espiritual es que nosotros en nuestra naturaleza tenemos debilidades y tenemos muchos impulsos. Por ejemplo, cuando yo tengo sueño y no me quiero unir a la formación y prefiero dormir, es una tentación y es algo que me aleja. Y es un ejemplo muy pequeño, ¿verdad? Porque si nosotros ya profundizamos como en el resto de nuestra vida y empezamos a hablar de la gula, empezamos a hablar de la lujuria, empezamos a hablar de la pereza, empezamos a hablar de estos pecados capitales que influyen más en nuestra vida y que nos separan de Dios, ahí es donde nosotros podemos encontrar que la batalla espiritual que estamos llevando, la estamos perdiendo. Entonces, una forma muy práctica de entender si estamos creciendo o no en nuestra propia individual batalla espiritual es ver las tentaciones, cómo las enfrentamos y cómo estamos
creciendo o cayendo. No sé si respondí por ahí. Bueno, el demonio está, el demonio existe, Satanás, el maligno, ¿verdad? Que tentó a Jesús, que también nos tenta a nosotros. También está la carne, los impulsos que son nuestros. Entonces realmente es como la carne, ¿verdad? Los impulsos propios, el demonio que se agarra de eso para atacarnos con más fuerza, y nosotros que tenemos la ayuda del Espíritu Santo que está en nosotros y que nos guía siempre que seamos dóciles a Él. Entonces no sé si por ahí ya quedamos claro. Ok, no sé si alguien más tiene alguna duda o sí. Ok, bueno, yo quiero darles un consejo, así de amigo, ¿vale? Yo he estado leyendo un libro que es muy bueno, que se llama El combate espiritual, por aquí está, por aquí lo tengo. Es muy, muy bueno, de verdad que es muy útil. El combate espiritual de Lorenzo Scoop, ¿verdad? De verdad, si pueden leerlo, si pueden sacar el tiempo, es muy, muy, muy rico espiritualmente para poder entender más esta batalla y poder afrontarla desde los diferentes, desde las diferentes tentaciones que se le presentan a uno en la vida. No sé si alguien por acá tiene algún otro libro o algún otro consejo que quiera compartirnos también. No sé, Carol, ahí que la veo como con risilla. No, es que sí me escuchan, sí. Sí. Iba también a mencionar este libro, justamente. Eh, que lo lean, de veras, es muy bueno. San Francisco de Sales lo andaba como debajo del brazo, siempre. Entonces sí, creo que por ahora eso es lo que se me viene a la mente. Ok, buenísimo. Sí, de hecho, bueno, escuché por ahí varios rumores que le habían preguntado a San Francisco de Sales que quién era el guía espiritual de él, y él respondió, bueno, sacó el librito, ¿verdad? Lo enseñó y dice, bueno, este libro con la guía del Espíritu Santo ha sido mi guía espiritual durante más de 17 años, ¿verdad? Entonces, pues es un libro recomendado por un santo bastante, bastante recomendado también. Entonces, Permiso, yo lo tengo ajá. digital, se los puedo pasar y es una piratería. Bueno, sí, pero para que... No, si quieres lo puede pasar ahora en el grupo. Sí. Muchísimas gracias. No sé si alguien tiene algún comentario, algo que decir. No sé si ha sentido como que son palabras muy duras, ¿verdad? Como que ha sido muy fuerte o realmente más bien muy rico para el crecimiento espiritual. No sé si tienen algo que decir. Ok, bueno. Entonces, Permiso, Kevin. ajá, dime. Buenas noches. No, que este tema, ¿verdad? Es muy importante lo de la batalla espiritual porque de hecho hay una película que no sé si la han visto que se llama Cuarto de Guerra, que a mí, no sé, en lo personal me marcó mucho porque trata, ¿verdad? Que ella está perdiendo el matrimonio y que una señora le dice que muchas veces uno tiene que tener el cuarto de guerra, que es ese espacio donde yo me pueda encontrar con Dios, que es donde yo pueda compartir la palabra, orar. Y yo también digo, ¿verdad? Que eso es muy importante, que muchas veces tal vez tenemos la Biblia y la tenemos ahí guardada y no tenemos ese altarcito o ese espacio para yo poder orar con el Señor, porque claramente el Señor nos escucha en todo lado, pero ese es como ese espacio donde también uno puede encontrarse cara a cara y también cuando tenemos esas batallas espirituales que sentimos, ¿verdad? Que ya no podemos. Y yo en lo personal, para mí, yo lo tengo a la par de la cama. Entonces, ese es como mi cuarto de guerra cuando más me siento en esas batallas espirituales. Entonces, también los invito que si aún no tienen como ese espacio, ese altar o ese lugar donde encontrarse con el Señor, de verdad, sacar nuestro tiempito para hacerlo porque es ese espacio donde yo me pueda encontrar con Jesús cara a cara. Más que muchas veces nosotros, no, bueno, no sé si alguno vive solo o sola, pero la mayoría de veces siempre hay alguien como en casa. Y cuando hay mucho ruido, ¿verdad? Cuesta un poco más encontrarse
o de poder escuchar al Señor. Entonces, esa era como la idea o lo que yo quería compartir con respecto a lo que hemos visto hoy. Genial, genial, muchísimas gracias. Y sí, había escuchado como por ahí, ¿verdad? Ese término de cuarto de guerra. No he visto la película, pero sí, pues es un concepto fenomenal, ¿verdad? Uno siempre tiene ciertos momentos en los que se siente muy decaído y tener un cuarto de guerra y ser, digamos, si usted está todos los días consciente de esa batalla espiritual y usted sabe que tal vez un día está un poco más desanimado, usted dice, bueno, en esta batalla espiritual me voy para mi cuarto de guerra y empiezo a hablar con Dios y empiezo a orar y empiezo a ayunar y empiezo a hacer lo que sea necesario para someter mis instintos, mis bajos instintos y para hacer crecer mi espíritu, ¿verdad? Y esto es lo que necesitamos hacer día con día. Por acá Sofi nos puso un mensaje, que es un mensaje de San Antonio de Padua, dice: un cristiano fiel, iluminado por los rayos de la gracia, al igual que un cristal, deberá iluminar a los demás con sus palabras y acciones con la luz del buen ejemplo. Sin palabras, ¿verdad? No hay mucho que decir. De verdad que San Antonio es impresionante. Muchas gracias, Sofi, por ahí por compartirnos eso. Entonces, bueno, ya para finalizar, yo quiero invitarles a que oremos un momento, a que nos pongamos en la presencia del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Y que en esta noche, que el Señor ha venido a través de esta formación a hablarnos a nuestro corazón, le pidamos varias gracias que necesitamos. Primero, y la más importante, que le pidamos la gracia de tener la virtud de la humildad. La humildad para poder reconocer realmente cómo estamos viviendo. Que podamos realmente ser sinceros, ser transparentes, y que si en este momento tuviéramos a Jesús así enfrente y nos preguntara cómo estás viviendo, que nosotros podamos realmente ser sinceros y decir, bueno, Señor, necesito ayuda. O si estamos viviendo de una manera espectacular, que también con una sonrisa en el rostro le digamos, amado Jesús, estoy viviendo como tú me lo pides. Que nos dé esa humildad de poder reconocer tanto nuestros defectos como nuestras virtudes. No una falsa humildad en la que nos escondamos, en la que no queramos salir, en la que no queramos que nadie nos vea, porque creemos que eso es realmente la humildad, sino una humildad en la que podamos reconocer nuestros errores, que queramos mejorar y que pongamos al servicio de las demás personas las virtudes que tenemos. Porque, Señor, sabemos que cada uno de nosotros somos especiales, somos importantes, hemos sido llamados para una misión específica y única que solo nosotros podemos hacer con tu gracia, Señor, con tu envío. Por eso te pedimos, amado Señor, que derrames la humildad sobre nosotros, para que podamos realmente reconocer cómo estamos llevando nuestra batalla espiritual. Te pedimos, amado Señor, que con tu Espíritu Santo que habita en nosotros, llegues y guíes cada paso de nuestro día y que vayamos día con día, Señor, realmente en las cosas pequeñas y en las cosas grandes, tratando de hacer lo mejor para ti siempre. Tú conoces nuestro corazón, Señor. Tú sabes cómo nos sentimos, tú sabes nuestros defectos, nuestros pecados. A ti, Señor, a tu divina misericordia nos encomendamos en esta noche, porque queremos ser santos, porque queremos crecer espiritualmente. A ti, Señor, nos encomendamos en nuestra batalla espiritual y te queremos agradecerte porque tú nos permites la prueba, porque tú permites que haya tentación en nuestra vida para que la podamos soportar, Señor, y que cuando la soportemos seamos dignos de alcanzar y de tomar
la corona de la vida que tú nos has ofrecido, Señor. Queremos entregarnos a ti. Queremos decirte somos tuyos. Queremos darte nuestra vida, Señor. Y como dice el canto, ¿verdad? Soy tuyo, me entrego, todo es tuyo. Todas esas palabras hermosas que le decimos al Señor, que hoy realmente las hagamos con una mentalidad y con una voluntad consciente de que no es tan fácil, de que no solo es decirlo, de que tenemos que ir día con día, paso a paso, en nuestra propia batalla espiritual, fortaleciendo nuestra voluntad, fortaleciendo nuestro espíritu para agradar al Señor en todo lo que hacemos. Queremos aprovechar este momento también de oración para pedir la intercesión de Mamita María, ese ejemplo de santidad perfecta. Ella que llevó una batalla espiritual preciosa, que nunca cayó en la tentación a pesar de tenerla. Que tú seas, Mamita María, ese ejemplo para nuestra vida, que podamos tomarnos de tu mano, que tú seas la que nos guíes y que cuando empecemos a caer, y cuando empecemos a desfallecer en nuestras fuerzas, tú con una gracia especial, Mamita María, nos tomes. Y de la mano del rosario nos fortalezcas, amada Madre. Sabemos y somos conscientes de nuestra debilidad. Sabemos que el demonio está ahí acechando cada día, pendiente de todo lo que hacemos para hacernos caer, para hacernos pecar, para alejarnos de tu Hijo. Por eso, Mamita María, te pedimos que nos cuides, que nos cubras, que intercedas con tu amor de madre. Por eso todos juntos te decimos a ti, Mamita María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Toda la gloria sea al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como en un principio, es ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Nos cubrimos con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.